Iniciamos con el desarrollo de la unidad número 1, Fundamentos y Principios de la Evaluación, perteneciente a la unidad curricular asignatura Evaluación de los Aprendizajes. Les habla la profesora Marisol Cuevas. La misma trata de los fundamentos y principios de la evaluación, cuyo objetivo es analizar los fundamentos conceptuales, principios y funciones de la evaluación, diferenciando el acto de evaluar del de medir, con énfasis en su importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El contenido. Vamos a definir qué es evaluación de los aprendizajes, su importancia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, cuáles son los principios, características, interrogantes que se plantean a la hora de evaluar. Vamos a estudiar, evaluar y medir las diferencias y las relaciones que hay entre ellas y las funciones de la evaluación. Definición de evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo, integral, sistemático, reflexivo, participativo, flexible, interpretativo y formativo, mediante el cual se recoge información sobre el aprendizaje de los estudiantes para emitir juicios y tomar decisiones en función de mejorar el proceso y lograr los objetivos y competencias planificadas. Permite al docente obtener información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes para emitir juicios y tomar decisiones en función de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, asimismo sobre su propia actuación, lo que debe resultar en la mejora del proceso. La evaluación de los aprendizajes es un proceso continuo porque se realiza antes, durante y después del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se da durante todo el trayecto del año escolar o del trayecto de cada uno de los lapsos que se dan en el año escolar. Integral, porque se debe valorar al estudiante de una manera integral en todas sus dimensiones, conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes, valores y emociones. Sistemático porque responde a un plan estructurado y organizado. Reflexivo porque tanto el docente como el estudiante, a través de los resultados de la evaluación de los aprendizajes, reflexionan sobre su actuación, pudiendo mejorar cada uno en el ámbito. El docente a través de sus metodologías, estrategias utilizadas, y el estudiante a través de su estilo de aprendizaje. Participativo porque aquí se involucran a todos los actores del hecho educativo, docentes y estudiantes y pares, a través de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Y flexible porque se debe ajustar o adaptar a los ritmos de aprendizaje, contextos, necesidades, etc. Interpretativo busca comprender el significado detrás de las respuestas o acciones del estudiante, más que calificar con un número, indaga qué procesos mentales siguió para llegar a determinado resultado. Y es su carácter formativo porque su fin último es orientar, retroalimentar y mejorar. No busca sancionar ni clasificar, sino brindar herramientas útiles para que el estudiante pueda mejorar su aprendizaje.
Importancia de la evaluación de los aprendizajes. La evaluación de los aprendizajes es un orientador del proceso. Permite verificar si se están alcanzando los objetivos planteados. Es base para la inclusión. Permite detectar oportunamente las barreras para el aprendizaje y la participación, lo que permite al docente implementar los ajustes pertinentes. Permite conocer el nivel de aprendizaje de los estudiantes a través de la evaluación de los aprendizajes. Tanto el docente, en primera instancia, como el estudiante van a tener conocimiento, el docente, del nivel de aprendizaje de los estudiantes y ellos a la vez van a conocer cómo han ido aprendiendo, lo que les va a permitir al docente retroalimentar el proceso en función de que el estudiante logre los aprendizajes o competencias requeridas y al estudiante la toma de conciencia de qué debe cambiar en su forma o estilo de aprendizaje para lograr los objetivos. Es una retroalimentación continua porque ofrece información valiosa tanto al docente para ajustar su metodología como al estudiante para comprender su propio progreso. Es fundamento para la toma de decisiones porque permite al docente tomar las decisiones correctas, no improvisando, al sustentar la promoción, la nivelación o acreditación del estudiante. Y fomenta la autorreflexión del estudiante y del docente. Uno, en la forma de los aprendizajes obtenidos o el estilo de aprendizaje, y al docente la información sobre su desempeño y qué debe mejorar en su metodología para que pueda llegar el mensaje a sus estudiantes. Es decir, que la evaluación de los aprendizajes es un proceso importantísimo dentro de la enseñanza-aprendizaje, porque es el que nos va a permitir conocer los conocimientos previos que nuestro estudiante traiga, los que van obteniéndose durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y los conocimientos finales que ya obtenga. Es decir, hay un proceso de evaluación inicial, un proceso de evaluación en el desarrollo procesual y un proceso y una evaluación final, que más adelante la vamos a conocer como inicial o diagnóstica, formativa procesual o sumativa al final o final. Vamos a hablar ahora de los principios de la evaluación. Estos son guías fundamentales que orientan el proceso de valoración del progreso y los logros de los estudiantes, asegurando que ésta se ajusta, equilibrada, efectiva y formativa. Dentro de esos principios tenemos la continuidad. La evaluación de los aprendizajes no es un evento aislado. Es un proceso continuo que se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que permite la retroalimentación constante y el ajuste de las estrategias de enseñanza. Se realiza a lo largo de todo el proceso, antes, durante y después, no solo al final. La cientificidad y validez. Se emplean o se deben emplear procedimientos e instrumentos rigurosos que midan verdaderamente lo que se pretende evaluar. La integralidad. La evaluación de los aprendizajes debe abarcar todos los aspectos relevantes del aprendizaje, incluyendo conocimientos, habilidades, actitudes y valores.
considerando al estudiante como un ser integral, dimensiones cognitiva, afectiva, social, psicomotora y comunicativa. Continuamos. Otro principio es la individualización y flexibilidad. Reconoce que cada estudiante aprende a su propio ritmo y estilo. Debe ajustarse las técnicas e instrumentos según las características sociodiversas del grupo. La equidad. La evaluación de los aprendizajes debe ser justa y equitativa para todos los estudiantes, independientemente de sus antecedentes, género, raza o nivel socioeconómico. Comprensión de la diversidad. Debe tener en cuenta las diferentes formas de aprendizaje y estilo de los estudiantes, adaptando las estrategias y herramientas de evaluación a sus necesidades individuales. La participación y democratización busca potenciar las fortalezas del alumno y aprender del error, erradicando el carácter punitivo o sancionador que se le ha dado a la evaluación. Ahora vamos a hablar de las características principales de la evaluación. La evaluación es continua y permanente. No debe ser un evento final, sino parte inherente y constante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Otra de las características es que es sistemática. Ya lo vimos, que es planificada, organizada y responde a un plan previo con objetivos claros, criterios definidos e instrumentos seleccionados rigurosamente. Tercero, es integral y holística. Debe abarcar todos los aspectos del desarrollo del estudiante, el conocimiento, las habilidades y destrezas, las actitudes y valores, es decir, saber, saber hacer y ser. Cuarto, es orientadora y formativa. Su función principal es mejorar el aprendizaje del estudiante y la enseñanza y la práctica o enseñanza del docente. Quinto, cooperativa y participativa. La evaluación es responsabilidad de todos los actores del proceso educativo. Heteroevaluación, el docente. Coevaluación, los pares. Y autoevaluación, el propio estudiante. Sexto, es flexible y contextualizada, adaptándose a la diversidad del alumnado, es decir, a los ritmos, estilos y necesidades, al contexto específico en el que se desarrolla realidad social, cultural y los recursos disponibles. Hasta acá en el desarrollo de la unidad número 1, fundamentos y principios de la evaluación, hemos definido evaluación de los aprendizajes, la importancia de ella en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los principios de la evaluación y las características de la evaluación. Ahora vamos a estudiar las interrogantes que debe hacerse el docente antes de implementar una evaluación. Es decir, antes de plantear una evaluación, los docentes debemos hacernos o formularnos varias interrogantes, como son: ¿qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿A quién
evaluar, cómo evaluar, cuándo evaluar y quién evalúa. Dependiendo de la respuesta a cada una de estas interrogantes, podemos diseñar e implementar un proceso de evaluación acorde con la realidad, que nos dé información fidedigna de los progresos obtenidos por nuestros estudiantes. Dicho de otra manera, la formulación de interrogantes claras y precisas es fundamental para el éxito de cualquier proceso evaluativo, ya que permite obtener la información necesaria para tomar decisiones informadas y mejorar el desempeño en el área evaluada. Al diseñar las preguntas es importante considerar el tipo de evaluación, el público objetivo y los criterios de evaluación. En la evaluación se deben plantear varias interrogantes que son claves. La primera interrogante, ¿qué evaluar? Esta pregunta se refiere a los objetivos de la evaluación. No solo se trata de los conocimientos del estudiante, sino también de las habilidades, actitudes, valores, el proceso de enseñanza, los materiales didácticos, las metodologías utilizadas, la institución educativa en su conjunto e incluso el sistema educativo. La respuesta a esta pregunta define el alcance y el enfoque de la evaluación que vamos a realizar. La segunda interrogante, ¿para qué evaluar? ¿Cuál es la finalidad de esta evaluación? Esta es la pregunta sobre el propósito o la finalidad. La evaluación puede tener diversos fines, como diagnosticar el nivel inicial de los estudiantes, detectar dificultades de aprendizaje, regular el proceso de enseñanza-aprendizaje, acreditar conocimientos, certificar el logro de objetivos, motivar a los estudiantes o incluso tomar decisiones sobre el currículo o la política educativa. La finalidad de la evaluación determina la forma en que se realiza y cómo se utilizan los resultados. La tercera interrogante, ¿a quién evaluar? ¿Al estudiante, al grupo, a la praxis del docente, al entorno educativo? La cuarta interrogante, ¿cómo vamos a evaluar? Este interrogante se centra en los métodos, técnicas e instrumentos. Implica decidir si se utilizarán pruebas escritas, orales, de desempeño, proyectos, portafolio, observaciones, lista de cotejo, rúbricas, etc. También se refiere a la forma en que se recogen los datos y se emiten los juicios de valor. La quinta interrogante, ¿cuándo evaluar? Se refiere al momento en que se realiza la evaluación. Puede ser una evaluación inicial diagnóstica, una evaluación continua formativa, durante el proceso de aprendizaje o una evaluación final sumativa al término de una unidad o curso. La sexta interrogante es ¿quién evalúa? Esta pregunta aborda a los agentes de la evaluación. Tradicionalmente era solamente el docente el evaluador, pero en la actualidad se promueve la participación de otros agentes como el propio estudiante,
a través de la autoevaluación, sus compañeros a través de la coevaluación o la comunidad también. Al responder estas 6 interrogantes de manera consciente y planificada, los educadores pueden diseñar o implementar procesos de evaluación que sean coherentes, útiles y realmente contribuyan a la mejora de la calidad educativa. A través de este cuadro explicativo podemos ver las interrogantes, la dimensión evaluativa y el significado pedagógico de cada una de ellas. La interrogante, ¿qué evaluar? La dimensión evaluativa se evalúa los objetos o competencias. Significado pedagógico, aprendizaje, capacidades, procesos, actitudes, contexto e intervención docente. ¿Para qué evaluar? Finalidad o propósito de la evaluación. Su finalidad es diagnosticar, orientar, formar, regular, retroalimentar o certificar. ¿A quién evaluar? Sujetos, al estudiante, al grupo, a la praxis del docente, al entorno educativo. Cuarta, ¿cómo evaluar? Se refiere a la metodología a través de las técnicas e instrumentos cualitativos o cuantitativos o mixtos adaptados. ¿Cuándo evaluar? La temporalidad, los momentos de manera inicial, diagnóstico, procesual, formativa o sumativa final. ¿Quién evalúa? ¿Va a evaluar el docente, el estudiante o sus compañeros? Entonces, hablamos de una heteroevaluación, de una autoevaluación, una coevaluación. Evaluar y medir. Son dos conceptos relacionados en el ámbito educativo, específicamente dentro del proceso de evaluación de los aprendizajes, pero no son sinónimos. Representan etapas y acciones distintas dentro del proceso. Evaluar implica un análisis más profundo de los datos obtenidos en la medición, asignando un valor e emitiendo juicios sobre el aprendizaje del estudiante. Mientras que medir se enfoca en la obtención de datos cuantitativos a través de instrumentos como pruebas. Es decir, que son procesos distintos. Evaluar interpreta la información y la utiliza para tomar decisiones pedagógicas. Y medir proporciona la información que la evaluación toma para decidir. Evaluar y medir diferencias. Las podemos ver en este cuadro. Mientras que el enfoque de evaluar es cualitativo y cuantitativo, es decir, juicio de valor con sentido, medir es simplemente cuantitativo, números y datos. El propósito de evaluar es tomar decisiones, mejorar, emitir juicios. El propósito de medir es obtener información numérica. El alcance de evaluar es holístico, abarca múltiples dimensiones. El alcance de medir es específico, un solo atributo. Vamos a ver las características del proceso: interpreta, compara, analiza y juzga, mientras que medir asigna simplemente un valor. Los resultados: diagnóstico, retroalimentación, planes de mejora. Medir es puntuación o porcentajes, cantidades. Continuidad: generalmente es un proceso continuo de evaluar, mientras que medir puede ser un punto en el tiempo, casi siempre al final del lapso o del año escolar.
existe una relación entre el proceso de evaluar y medir. Esa relación es de subordinación y complementariedad. La medición proporciona los datos y la información numérica y la evaluación toma esos datos y les da sentido. Los interpreta en un contexto más amplio, los compara con criterios y estándares y a partir de ahí emite un juicio de valor y permite tomar decisiones. Funciones de la evaluación. La evaluación cumple distintas funciones según el momento en que se aplique y el propósito pedagógico que persigue. Según el momento y su finalidad, cumple una función diagnóstica inicial, una función formativa procesual y una función sumativa certificativa final. La función diagnóstica inicial se realiza al inicio de un curso, unidad o proceso. Identifican conocimientos previos, competencias de entrada, fortalezas y necesidades del estudiante. En educación especial es crucial para establecer la línea base del desarrollo. Función formativa procesual. Se aplica de manera continua durante el desarrollo del aprendizaje. En ella se identifican logros, vacíos y dificultades a medida que ocurren. Permite regular la enseñanza de manera oportuna, adaptando estrategias sobre la marcha y promueve la metacognición del estudiante y del docente. Función sumativa certificativa final. Se lleva a cabo al término de una etapa, proyecto, periodo académico. Valora el nivel del logro de lo alcanzado frente a las competencias e indicadores. Sirve para la acreditación, promoción y certificación formal del estudiante. Según el ámbito social y pedagógico. Su función es motivar, orientar. Estimula el esfuerzo personal y ayuda al estudiante a comprender sus fortalezas y áreas de mejora. Función social. Se da cuenta a la sociedad, a las familias, a las instituciones sobre el cumplimiento de las metas educativas y la eficacia del sistema. Difusión investigativa y reflexiva. Invita al docente a sistematizar su práctica, evaluar su propia metodología pedagógica y generar innovación educativa en su aula. Evaluación de la unidad número 1. La unidad número 1 la vamos a evaluar a través de un mapa mental y el resumen que usted haga sobre ese mapa mental, o sea, la explicación que usted da en un resumen. Máximo 4 horas sin contar la hoja de presentación e identificación. Debemos aplicar las normas LUN, letraría el 12 en el resumen. Enviar al correo maritrinecuicas2@gmail.com. Entrega antes de la segunda actividad. El despertar espiritual es abrir los ojos a la inmensidad de tu ser y descubrir que la paz siempre estuvo dentro de ti. Gracias.